La falacia de una Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 375 de la Constitución dejó cerrada la puerta para una nueva Asamblea Constituyente, ya que si bien se puede presentar un proyecto de acto legislativo por parte de 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o diputados del país y los ciudadanos en un porcentaje equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente, esto implicaría el que al menos se tendrían que recolectar 3 millones de firmas para una propuesta como la que se pretende desarrollar. El trámite del proyecto, de acuerdo con lo que pueden ver en la Constitución, esta es la nueva edición de mi Constitución de bolsillo, tiene que tener lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos, por lo cual estaríamos a tiempo de iniciar el trámite para la presentación de un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y continuar el desarrollo en el mes de marzo. Sin embargo, aprobado el proyecto en el primero de los periodos por la mayoría de los asistentes, ese proyecto debe ser publicado por el Gobierno Nacional en el Diario Oficial. Y en el segundo periodo se daría la aprobación que requeriría el voto de la mayoría de los miembros de cada una de las cámaras. En ese segundo periodo solo podrían debatirse iniciativas presentadas en el primero. Luego, de acuerdo con el artículo 376 superior, mediante esa ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso podría disponer en esa ley que el pueblo en votación popular decida si se convoca o no una asamblea constituyente con la competencia, con el periodo y con la composición que la misma ley establezca. Sin embargo, para que se pueda convocar esa asamblea constituyente, debemos participar en la votación aprobando esa convocatoria al menos la tercera parte de los ciudadanos que integramos el censo electoral, es decir, más de 7 millones de personas aprobando la convocatoria de una constituyente, porque luego de ese acto de aprobatoria se daría la fecha para la elección de los correspondientes delegatarios a partir del voto de los ciudadanos en un acto electoral que no puede coincidir con ninguna otra elección o acto electoral. A partir de la elección queda entonces en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el tiempo señalado para la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente. Hablar de una asamblea constituyente para la reforma de la justicia es algo inocuo en este momento. ¿Por qué razón? Cada uno de los gobiernos ha presentado un proyecto de reforma a la administración de justicia que no ha tenido éxito. De la misma forma, el último acto legislativo que reformó la administración de justicia, declarando el cierre de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la transformación de la sala jurisdiccional disciplinaria en el Consejo Superior de la Administración Judicial, llevó a que la Corte Constitucional declarara la viabilidad de la continuidad de esa sala administrativa y dejó además en el limbo la permanencia ya por más de 3 años y medio de los magistrados de la sala disciplinaria a los cuales se les venció el periodo en esa sala, porque la Corte determinó que el Gobierno Nacional debería presentar un proyecto de ley estatutaria para la administración de la justicia disciplinaria de los abogados y funcionarios judiciales, lo cual no ha hecho. Los primeros pasos tienen que ser esos: observar las recomendaciones de las sentencias de la Corte antes de seguir proponiendo el que, por ejemplo, se cambie la edad de los aspirantes a magistrado para que la magistratura sea el cierre de una carrera como abogado y no el trampolín para lanzarse al Senado de la República, a la presidencia, a la vicepresidencia, al Consejo Municipal, como ha ocurrido con algunos de los magistrados de la Corte Constitucional. Otro aspecto es el que tiene que ver con la politización de las elecciones en la rama judicial. ¿Se tendría que volver a la cooptación? Esa es la pregunta, no a la cooptación restringida que se está viviendo en este momento.